entrar a su palabra. Vamos a analizar un pasaje del libro de Efesios. Ahí prepare su Biblia, gloria al Señor, Gloria a Dios. Y vea, identifique ahí el capítulo 4, gloria a Dios. Amén. Gracias Dios por tu amor. Amén. Gloria al Señor. Ya que usted tiene Efesios 4, vamos a darle lectura, pero vamos a orar para entrar a la palabra, amén. Así como está, ya con su capítulo en Efesios localizado, vamos a orar, amén. Amado Señor, gracias por esta hermosa oportunidad, Señor, en donde podemos disfrutar tu palabra, en donde tú nos guías a través de ella, Señor, en donde tú nos limpias, Señor, como cantábamos, Señor, en donde tú nos ayudas, Señor, para poder encontrar esa dirección que tú quieres a través de ella, Señor. Y esta no es una letra muerta, Señor, sino que es una letra que transforma vida, Señor, y que trae vida y trae esperanza a través de Jesucristo. Ahora, Señor, danos sabiduría, Señor. Danos ese entendimiento para poder comprender estas verdades que están en este hermoso libro que tú nos has dejado, Señor. Esta reliquia hermosa. Gracias, mi Señor, te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén. Y vamos a darle lectura y sígame. Estamos en Efesios capítulo 4. La palabra del Señor, vamos a darle lectura del verso 1 al 11. Dice la palabra del Señor así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gloria a Dios. Amén. Hermosa palabra, ¿verdad, hermanos? Y bueno, ya que esto está listo y atento, vamos a abordar un tema que se llama Di no a la piratería. Di no a la piratería. Y el asunto que nos va a enfocar en esta tarde va a ser alertas a falsos maestros en los tiempos de pandemia. Alertas a los falsos maestros en tiempos de pandemia. Y bueno, este tema curioso, ¿verdad? Nos causa ahí, que ahora ¿qué le pasó a la hermana Lady, verdad? Y no a la piratería. Ok, y fíjese qué curioso es al momento de investigar qué es piratería, nos imaginamos de repente un CD falso, un CD apócrifo y que se parece por ahí, nos vamos hacia ese término, ¿verdad? Pero fíjese, el origen de esta palabra viene de una actividad que desarrollaban los piratas. En su sentido original, se decía que un pirata era un delincuente que abordaba embarcaciones en alta mar para quedarse con sus riquezas. Y la piratería, se dice, esto empezó en Europa, era una de las principales preocupaciones de la corona española, ¿sale? Es importante saber que había tipos de piratas, ya vimos que estos piratas eran delincuentes, pero fíjese, es curioso que había un tipo de piratas llamados corsarios,
Y este tipo de piratas llamado corsario, se dice que se infiltraban en medio de la tripulación, así como no queriendo, no dando su identidad, y se infiltraban en medio de estos barcos sin que nadie se diera cuenta, ni siquiera sospechaba, y una vez que estaban infiltros en la tribulación, aprovechaban y robaban las más grandes riquezas, con un golpe en las espaldas. Y bueno, esto nos recuerda a Juan 10:1, cuando el Señor Jesús decía: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra en la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Y las ovejas tienen que saber reconocer la voz de su pastor. Gloria al Señor. Y para aterrizando más este concepto, hermano, podemos decir que una cosa pirata, algo pirata, es un producto que es falsificado, es ilícito, que no es auténtico, pero que tiene apariencia de ser verdadero. Pareciera ser real, pero es falso, es apócrifo, no tiene autenticidad y siempre nos va a alejar de la verdad. Y esto lo enfatizamos. Hoy surgiría esa pregunta: ¿qué nos está alejando, hermano, de la verdad, de la palabra? En 2 de Timoteo 3:15, fíjese, nos advierte también el apóstol Pablo, que dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita. Ni siquiera les digas: ten, mira, aquí está la llave, pásale abiertamente, al fin que yo me defiendo porque me sé la palabra. El apóstol Pablo le da la recomendación a Timoteo y le dice: a estos evita. Ni siquiera intentes relacionarte con ellos, no vale la pena. Y comenzamos una parte introductoria en este capítulo 4, ¿verdad? Y quisiera con ello, ya abarcamos y más o menos fuimos entrando a ese escenario de lo que es este tema, acerca de que debemos de estar alertas de aquello que no es auténtico, de aquello que nos aleja de la verdad de la palabra. Y fíjese, en los tiempos de Pablo, él también estaba alarmado, estaba preocupado en cierta manera, porque había iglesias que él había sí impulsado, sí dado palabras, sí hablado acerca de Jesucristo como en plenitud, ¿verdad? Que solamente en Jesucristo hay plenitud. Y así como hoy vemos varios fuentes, falsos maestros hablar en las redes sociales, esto ya no es nada nuevo, hermano, viene de tiempos atrás, pero hoy en día no nos podemos reunir. Esto es algo que todos sabemos. Y no podemos ir a sus casas y estar ahí y ver qué usted está viendo, qué está escuchando, qué está incluso hablando, ¿verdad? No podemos ver esto, pero el Señor sí sabe. Y es insistente esta parte y por eso hoy a través de la palabra vamos a encontrar esas alertas como hijos de Dios, como gente que ha conocido la verdad de su palabra, que debemos de estar alertas a estos enemigos que se infiltran secretamente. Amén. En muchas ocasiones para quedarse. Entonces debemos de estar alertas, ¿sí? Y Pablo veía esto, y por eso en la carta de Efesios, escrita por el mismo Pablo, que estaba preso en Roma, y que aún preso en Roma, él seguía con la dirección, con la batuta de la iglesia primitiva, ¿verdad? Y la predicación del evangelio, con la divulgación
de las buenas nuevas, el estar encerrado. Pablo, Lucas habla en el libro de Hechos o describe, o se puede entender que esa prisión de Pablo era domiciliaria, que estaba en el domicilio, pero él aún seguía con esa preocupación, ¿verdad? Y él enfatiza a través de la carta de Efesios, fíjese qué hermoso, las fortalezas que debe de tener las congregaciones que había en Éfeso, que debían de poner alerta en dos características. Una, en la realidad espiritual, que la plenitud solamente viene del Señor, que la salvación solamente viene de Dios, pero también la segunda es necesario estimular la fe de unos con los otros. Gloria a Dios. Destaca Pablo a través del libro de Efesios, la verdad de la salvación es por fe y no por obras, ni por esfuerzos humanos. Gloria a Dios. Y es hermoso ver cómo la división de estos capítulos nos lleva a entender unos escenarios que el apóstol Pablo fue entretejiendo en estas líneas de su carta, y vemos que en el capítulo del 1 al 3 se preocupa por las doctrinas centrales de la fe cristiana, lo que hoy conocemos, hermano, como doctrina fundamental. Y Pablo enfocaba que nosotros debemos estar alertas de que nada venga a contaminar esa doctrina fundamental que hemos conocido como Dios, como la palabra de Dios, el pecado, ¿verdad?, la salvación y la vida eterna. O sea, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y el pecado siempre va a ser pecado, ¿verdad? Y la salvación siempre va a venir de un solo autor. Y nosotros también lo conocemos. Y es el mismo dador de la vida eterna. Y este es Jesucristo. Amén. Y así en el capítulo del 4 al 6, a través de esta carta también abarca cómo deben reflejarse las verdades espirituales en el comportamiento cristiano. Les dice, tienen un fundamento, pues también este fundamento lo tienen que llevar a la práctica. En dos secciones fundamentales, que es en la conducta de nuestra vida y también la armadura espiritual que tiene el cristiano para librar las batallas. Entre otros, habla de los creyentes que deben estar unidos en Cristo, porque la iglesia es el único cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se formó este cuerpo? De judíos y de gentiles, con Jesucristo como la cabeza. La muerte de Jesús nos reconcilió a nosotros los pecadores con Dios. Gloria al Señor. Cada persona debe exhibir el amor, la paciencia, la humildad y la gentileza de Cristo en el uso de sus dones para la edificación de la iglesia. Cada persona tiene una tarea específica en el cuerpo de Cristo. Y usted se ha preguntado, hermano, quizás de repente cuando usted está en casa y dice, pues yo estoy aquí, soy parte del cuerpo. Hermano, pregúntele al Espíritu Santo, Señor, ¿cuál es mi tarea específica? No me puede decir a estas alturas de estos procesos, no, pues yo no sé. No, hermano, todos somos parte del cuerpo y todos debemos de desarrollar una tarea específica como parte de ese cuerpo. Gloria al Señor. Aleluya. Y pudiésemos tomar más datos de esta carta, pero hoy nos atañe estas cosas, estas características especiales, en donde también podemos decir que el libro de Efesios es una carta muy parecida al libro de los Colosenses, y que en el libro de los Colosenses también vemos cómo se infiltran las doctrinas, cómo un misticismo estaba empezando a entrar a la iglesia, tratando de hacer menos la resurrección de Cristo. Pero Pablo, como él tenía ese discernimiento, como él tenía
ese conocimiento, lo que decidió hacer es hablar y alertar a través de estas cartas que la iglesia estuviera preparado para este escenario que tenía que enfrentar y que era inevitable, como lo es hoy en día, ¿verdad? Y ambas escrituras se ven, Pablo las escribe, como mencionamos al principio, en Roma, en su primer periodo de prisión, más o menos en los años 60 al 63, y podemos ver el vocabulario y los pensamientos que son típicos de Pablo y que debiese ser de toda sana doctrina. ¿A quién exaltaba? Al Rey de Reyes, a Jesucristo, ¿verdad? Daba su lugar. Y vemos también en Efesios, tanto es así, 3:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No nos podemos gloriar de nada, hermano, porque todo se lo debemos a Él. Y fíjese, dentro de otro dato que encontramos en Efeso es que era una capital de comercio, una ruta muy productiva de comercio. Imagínense a Pablo hablando acerca de que solamente nuestra mirada la tenemos que tener en Jesucristo, y de repente hay productores haciendo ídolos y la gente convirtiéndose y su negocio se vino abajo. Entonces es necesario siempre ver y voltear a ver a la persona de Jesucristo. Solamente Él nos puede llevar a la verdad. Y les prometí en un principio que íbamos a hablar acerca de las alertas, ¿verdad? Alertas acerca de los falsos maestros. ¿Qué puedo hacer yo, verdad, en estas alertas? Una vez analizada la parte introductoria, vamos a estudiar a la luz de la Escritura algunas alertas que nos previenen de los productos pirata. Amén. De estas doctrinas falsas que se quieren infiltrar. Y la primera viene ahí en Efesios capítulo 4, verso 3. Nos invita, esta es una invitación a esta alerta de estar atentos, de estar prontos. Verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una vez más, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Usted no va a correr y se va a esconder, hermano, no, sino que usted tiene la herramienta que es la palabra de Dios para enfrentar esto. Y esto nos está llevando a la primera alerta que nos va a llevar a ser provocadores de la unidad. Como iglesia de Cristo tenemos que ser provocadores de la unidad. Si el cuerpo está dividido, es más fácil que se infiltre algo extraño, hermano. Necesitamos estar unidos en una misma fe y en un mismo espíritu, en una misma esperanza. Si cada quien ve a un sentido diferente, ¿qué creen? Nos van a llevar así como los infiltrados, estos piratas corsarios, y se van a infiltrar sin que nos demos cuenta, y ya cuando vemos, hasta estamos negando a Jesús. Es fuerte, hermano, es muy fuerte. Y esto nos lleva, les digo, la primera alerta, a ser provocadores de la unidad. Y a través de este verso vemos la palabra solícitos. Y la palabra solícitos se define como aquel que pone atención con diligencia y amabilidad al atender o al servir a alguien. Y también significa hacer todos los esfuerzos posibles y trabajar arduamente para mantener la unidad del Espíritu. Hermano, y esto no tendría que ser difícil, no tendría que serlo, porque gracias a Dios usted tiene palabra de Dios. Lo que se transmite es palabra de Dios. Y si usted anda buscando en rincones, si usted de repente
ve caras bonitas y frases que parecen buenas. Proverbios 14:12 nos dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Cuidado con las cosas que parecen lindas, que parecen bellas, que parece que, ay, mira qué bonito, no pasa nada, se oye bien padre, como dicen los jóvenes, ¿verdad? Hoy en día. Pero aquí la palabra nos invita a ser solícitos, a atender con diligencia, con amabilidad y con esfuerzos y seguir manteniendo esa unidad. No se distraiga con aquellas filosofías y vanas sutilezas que le quieren endulzar sus oídos, hermano. Y fíjese, en Juan 20, del versículo 20 al 26, Jesús da unas palabras muy hermosas que nos hablan acerca de la unidad. Dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y es que esto solamente lo vamos a hacer o lo vamos a lograr a través del testimonio, hermanos. No hay otra cosa. Y el original de testimonio significa martureo, o sea, ser mártires por el evangelio, dar aún nuestra propia vida por el evangelio. Y ser testigos tiene dos connotaciones importantes. Un testigo que es a través de una palabra hablada y decir: sí, yo sigo a Cristo. Pero hay un testigo que tiene una evidencia que es una vida transformada, y esa vida transformada refleja la unidad en el Espíritu. Pongo un ejemplo, hermano. Imagínense que de repente, es un ejemplo, no está pasando ni nada, solo es un ejemplo. Ok, estamos todos y de repente tenemos un amigo por ahí en común y nos dice: no, pues ¿en qué iglesia te congregas? No, pues me congrego en Casa de Oración Sinaí. Y el otro: yo también me congrego en Casa de Oración Sinaí. Y de repente el otro ve que un hermanito le dice: yo exalto y reconozco a Cristo y la plenitud de mi vida está en Él. Y el otro hermanito le dice: no, ¿sabes qué? Lo más importante es buscar la felicidad, lo más importante es darle rienda suelta a lo que sientes, no te preocupes, di error, no pecado. ¿Qué va a decir la persona que le estamos testificando? ¿Va a creer en una unidad? Espero haberme explicado un poquito más a detalle con lo que el apóstol dice así. O sea, viene y enfatiza: deben de estar alertas a que todos estén en un mismo espíritu, guardando esa unidad, siendo esos provocadores, no uno por un lado y el otro por el otro, no uno escuchando Gilson y otro escuchando Marcos Barriento. Es un ejemplo para no adentrarme en doctrina. Hermano, yo creo que tenemos Dios nos ha hecho una iglesia con autenticidad propia, con una identidad que está fundamentada en la roca que es Jesucristo. O sea, no buscamos ser copias, no buscamos ser clones, ¿verdad? Porque los clones muchas veces resultan ser piratas. No, digamos no a la piratería. Gloria a Dios. Aleluya. Y bueno, no permitamos que se infiltren doctrinas falsas. No demos lugar a falsos maestros. Y eso debemos de estar. Aquí tenemos dos grupos de personas, hermano. Dos grupos de personas que nos llevan a entender. Primer grupo, hay quienes ministran, pero también hay quienes son ministrados, ¿verdad?
Y de esos dos grupos nos lleva a dos características. Un grupo dice, ¿verdad? Habla. Y el otro grupo oye, escucha, pone atención. Y dentro tanto de lo que decimos cuando se ministra, pero cuando lo que oímos cuando somos ministrados tiene que tener ciertas características, como lo que decimos y oímos debe ser cristocéntrico. Debe de exaltar a Cristo, glorificar al Dios y reconocer que esa salvación tan grande viene por Él. Siempre va a haber lobos rapaces y están a la orden del día. Mateo 7:15 nos dice: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y en esta primera característica, para cerrar esta primera alerta, podemos decir que se ven agradables a los ojos y a los oídos. Como dirían los jóvenes, nos llaman la atención los influencers, si se dice así, ¿verdad? Pero podemos ver que la palabra de Dios muchas veces no es lo que la gente quiere, pero sí es lo que la gente necesita, es lo que necesitamos. Muchas veces no nos va a gustar lo que escuchamos, pero es una palabra que transforma y penetra hasta lo profundo, ¿verdad? Hasta lo más profundo de nuestra ser. Segunda alerta, hermanos, nos lleva en Efesios 4:4, vemos esta segunda alerta: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y este punto es hermoso también porque dice, nos alerta y nos lleva a probar la autenticidad. ¿De qué calibre estamos hechos? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y aquí cabe la pregunta: ¿a qué forma de vida fuimos llamados? ¿Somos llamados a pertenecer al cuerpo, a la iglesia, que es un organismo vivo? Es decir, somos redimidos con la sangre de Cristo, nacidos de nuevo, santos, creemos en la palabra, teniendo una sola cabeza con muchos miembros. Porque nadie, dice 1 Corintios 3:11, puede poner otro fundamento que el que no está puesto, el cual es Jesucristo. ¿A qué fuimos llamados? Hermano, a no satisfacer los deseos de la carne. Y aquí podemos ver que el producto es pirata cuando exalta tu ego. Ahí ponle checklist, hermano. Enaltece tus emociones. Da vanagloria. Se enfoca en un pragmatismo. ¿Y esto con qué se come? Pues es una teoría filosófica de un psicólogo llamado William James, que dice que es más fácil para nosotros lo práctico. Y aquí cabe aterrizar, ¿qué es más fácil? ¿El pecado o la santidad? El utilitarismo busca lo que es más útil, lo que me convenga, ¿verdad? Lo que produce placer y felicidad momentánea, exaltándonos la carne. Y para esto pues tenemos una lista muy renuente en Gálatas 5:18-21, usted lo lee con calma. Y ahí son alertas de lo que no es auténtico, no es verdadero. Cuando le pones más atención a algo con tus ojos, también va a entrar, o sea, ya cuando te llamó la atención y dices, no, pues esto se escucha bien, se mira bien, pues ya llamó la atención a tus ojos. Ahora se va a tus oídos, va a impactar a tu cerebro y se va a ir a tu corazón. Pero, ¿a qué le estamos poniendo atención? Esto debería de provocarlo la palabra de Dios, la escritura, que una vez que la vemos fijamente, la escuchamos,
La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Impacta nuestro pensamiento a través de ella y se queda en nuestro corazón. Y es más fácil llevarla a la práctica. Amén. Pero si nosotros esa atención la estamos llevando no a la palabra y nos estamos dejando llevar por un coqueteo hacia el humanismo universal, ¿qué se infiltra? No solamente en una sociedad, sino también esta llave, si tú la tomas, te apropias de ella. Por eso hoy la palabra nos insiste y nos está alertando acerca de estar prevenidos, porque estas son doctrinas sutiles que con artimaña se meten y quieren provocar el error en los hijos de Dios. Y esto nos lo dice Efesios, ¿verdad? También. Tercera alerta. Gloria a Dios. El Espíritu de verdad nos dio vida y nos hizo un solo cuerpo. Su Espíritu nos regenera, nos transforma a través de su palabra, y esto nos va a llevar hacia aterrizar en este última alerta, ¿verdad? Recordando un poquito cuál fue la primera alerta. Debemos de ser proclamadores de la unidad, provocadores de la unidad. Segunda alerta, ¿verdad? La segunda alerta, ya me puse nerviosa, ok, nos va a llevar a provocar una autenticidad, a volver a ver a qué fuimos llamados. Y esta tercera alerta nos dice, cada uno debe estar en su lugar, sin distracciones. Y esto, Efesios 11:12, lo vemos aquí. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Y fíjese, esto nos lleva a decir, soy responsable y tengo un alto privilegio que se me ha dado en perfeccionar a los santos. La realización de la obra del ministerio dará como resultados la edificación del cuerpo de Cristo. Pero debo de estar, ¿qué? En mi lugar. Cuando cada miembro y aun cuando cada ministerio hace su trabajo, siendo consciente que debemos de ser provocadores de la unidad, debemos reconocer nuestra vocación a que fuimos llamados. Y cuando no damos lugar a distractores y estamos en ese lugar que nos corresponde, siendo conscientes de este alto privilegio que lleva a servir y conocer a Dios, nos va a llevar a estar realmente alertas con todos nuestros sentidos espirituales y no permitir que nuestro corazón sea impactado o cautivado por cualquier doctrina o falso maestro que nos hable de forma carismática, ¿verdad? Que nos quiera impactar a nuestras emociones, que quiera realzar nuestro ego. Seremos siempre conscientes de que nuestro objetivo principal, hermano, no es exaltarnos a nosotros mismos, sino es exaltar a Cristo. Y hoy la palabra nos invita a estar atentos para evitar que se filtren estas doctrinas, ¿verdad, hermano? Es hermoso saber cómo el Señor nos guía y nos mantiene alertas, y que de una forma tan delicada nos habla y nos lleva hacia una unidad, gloria a Dios, hacia voltear a ver y decir cuál es mi vocación, Señor, para qué he sido llamado, qué tareas, Señor, específico debo de desarrollar, no tomando en cuenta distracciones.